La cultura digital también está al aire. Los territorios en código abierto y colaborativo ahora se vuelven palabras que viajan por el aire, por la web y llegan hasta nuestros oídos. Bienvenidos a Bibliolabs, un podcast para experimentar, conectar y conversar sobre Internet y el mundo digital. Una producción del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Buenas noches a todas las personas que se conectan el día de hoy. Mi nombre es Ana María Zuluaga, yo soy articuladora de Cultura Digital del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Y yo soy Camilo Giraldo, tecnólogo del Makerspace del Parque Biblioteca Presbítero José Luis Arroyave San Javier. Y esto es el podcast Bibliolabs. Ana, ¿cómo has estado? Bien, Camilo, ¿cómo va todo? Bien, por aquí ya animado para empezar a conversar de nuestro tema de hoy, la inteligencia artificial, así que para empezar haré un breve recuento de la historia. Si bien la comunidad científica está de acuerdo que el término inteligencia artificial tiene su origen por allá en el año 1956, vamos a iniciar esta historia unos años un poquito más atrás, unos añitos antes, mucho antes, por allá en 1854, cuando George Boole, un nombre que los programadores conocen bien y que me ha tocado a lo largo de mi carrera lidiarlo. Entonces los programadores conocen bien porque es quien da el nombre a la álgebra booleana y que en dicho año argumentó que la lógica podía esquematizarse en un sistema de operaciones tal como sucede en los sistemas de ecuaciones. Esto que hace Boole, es decir, la aplicación de ecuaciones algebraicas a las lógicas, son básicamente el principio del funcionamiento de Google, la robótica y todas las aplicaciones que usamos a diario. Ana, y estamos hablando de hace mucho más de 100 años, o sea, 1854. Claro, Cami, es que este cuento de la inteligencia artificial parece de hoy, es más, parece como del futuro, pero hace muchísimos años que viene dando pasitos, o mejor dicho, que se va como entretejiendo el conocimiento para llegar no solamente a donde estamos, sino para proyectar como esos mundos posibles. Vos hablaste ya de la álgebra booleana, pero otro concepto que hace algunos años está ya en boca del ciudadano de a pie, pero que antes de pronto era más conocido como por las personas más geek o las personas de pronto como del área de la programación, es el algoritmo. Y este es introducido por Alan Turing en 1936. Más adelante, por allá en la época de los 40, comienza a aparecer los principios de los ordenadores funcionales y programables que lograban hacer cálculos de manera automática, con alta precisión y además con mucha velocidad. Aquí encontramos el Z3 creado por Konrad Zuse en 1941, que es pues como la primera máquina. En 1943, Wiener publica un artículo en el que se describe un sistema dotado de retroalimentación negativa y que responde además de manera selectiva de acuerdo a su entorno, tal como los organismos vivos, dando origen a otro término que acá mencionamos, que es la cibernética. Ana, no hemos llegado ni a la fecha de nacimiento de nuestros papás y ya hemos recopilado varios términos, y no solo términos, aspiraciones que son importantes para llevar a cabo todo este rollo de la inteligencia artificial. Llevamos álgebra booleana, que es una forma de organizar o sistematizar el razonamiento. También hablamos del algoritmo, que es un conjunto ordenado de instrucciones que permite hallar la solución de un problema, y la cibernética, que es, según la Real Academia de la Lengua, la ciencia que estudia los sistemas de comunicación y de regulación automática de los seres vivos y los aplica a sistemas electrónicos y mecánicos que se parecen a ellos. Por si fuera poco, Turing vuelve a aparecer en 1950 con el famoso test de Turing, que es un examen dedicado a evaluar la capacidad que tiene una máquina de llegar o de aproximarse al nivel del comportamiento inteligente que nos define a nosotros, tal como el ser humano, ¿cierto? Esto me hace recordar de la demostración del asistente de Google, Ana, hecha por Sundar Pichai, director de Google y Alphabet, en el Inside Out del año 2018. Una conversación entre el asistente automatizado y una persona, que bien podría pasar por una conversación cualquiera entre dos humanos.
O sea, según la demostración que se hace en este evento, el asistente de Google pasa este test de Turing tranquilamente. Cami, es brutal, es que hasta en la conversación se ríen. Yo creo que ahí muestra como toda, o sea, como toda esa empatía que uno creería que no se va a dar entre la conversación de una máquina y un ser humano. Yo me acuerdo cuando salió, por ejemplo, Siri, que uno era haciéndole obviamente preguntas absurdas y ocurrentes, por no decir otra palabra, y la máquina contestaba obviamente de manera como coherente, pues también medio chistosa, tenía también su humor, y uno se quedaba como, uy, quieto, pues como, ¿qué es esto? Yo todavía se las hago a Alexa. Cuando uno está desparchado. Ese es el nuevo Salomón. Salomón, el teléfono del colombiano. Pero bueno, Alexa o Siri son mucho más divertidas. Además, es como muy curioso, pues yo sé que acá nos centramos como en otros ámbitos y no nos vamos a desviar en este tema, pero es muy curioso que casi siempre utilizan una voz femenina. No sé si es como el tema de la empatía, de la cercanía, de la dulzura. Puede ser, pues, por ahí como... No es que los hombres sean deshumanizados. Para no irnos a teorías más oscuras. Sí. En todo caso, hemos visto muchos términos que nos han llevado a la inteligencia artificial, como bien lo dijiste, pero finalmente ese concepto, es decir, llamado de esa forma como inteligencia artificial, nace en 1956 en una conferencia en Dartmouth. Y allí participaron varios científicos, McCartney, Minsky, Shannon, y a esos tres se les adjudica pues como tal el término de inteligencia artificial, y llevaban a esa conferencia una hipótesis que la encontramos en Inteligencia Artificial, Modelos, Técnicas y Áreas de Aplicación, de Otto Colomina y María Alfonso, entre otros autores, que dice que todo aspecto de aprendizaje o cualquier otra característica de inteligencia puede ser definida de forma tan precisa que puede construirse una máquina para simularla, ¿cierto? Además, en esta conferencia predecían que en 25 años las máquinas podrían alcanzar el quehacer humano, pues, o la inteligencia humana. Es decir, que para 1975 más o menos iban a haber máquinas muy similares a los humanos, y ya vamos en 2021 y aquí seguimos augurando. ¿Cuándo desde cuándo? Bueno, Ana, ya por fin llegamos al término de inteligencia artificial y ese recorrido año a año lo vamos a dejar ahí porque, pues, como decís, ya vamos en el 2021, ¿cierto? Pero para quienes quieran ampliar esa cronología, les recomendamos el libro Historia y Evolución de la Inteligencia Artificial de Marco Casella, donde se hace un recuento minucioso y detallado del tema. Nosotros continuaremos hablando de la inteligencia artificial ya en la contemporaneidad, pero antes de esto estuvimos preguntando a algunas personas qué es la inteligencia artificial y esto es lo que nos contestaron. Si hablamos de inteligencia artificial, es como que nos vamos a referir a una máquina inteligente, ¿cierto? Como así. Es una máquina que está programada para hacer determinada actividad pues de manera automática. Pues no necesita ningún tipo de supervisión por parte de los humanos como para poder realizar esta actividad. Un ejemplo de ellos podemos tener como los asistentes de voz. Están pues algo tan simple como decir, ok Google, ¿qué hora es en tal parte? O Alexa, pon tal canción. Es algo tan simple y sencillo como eso, como darle un patrón a algo y que él cumpla con la acción. La inteligencia artificial tiene que ver con todo ese tema de lo mecánico o lo electrónico que tiene una autonomía o independencia en sus partes o en los circuitos. Y un ejemplo de esto podría ser la robot Sofía, que tiene una autonomía a la hora de tener una conversación, en la expresión corporal y sus movimientos propios. Bueno, pues primero que nada hay que pensar pues que la tecnología pues ha avanzado pues de cierta manera a niveles pues muy grandes, y lo que ya pues veíamos como en las películas como de robots y todas esas cosas pues ya está como más en el momento, en la vida real. Entonces, pues yo lo que pienso es que la inteligencia artificial es como que de cierta forma los aparatos pues como tecnológicos tienen como cierta independencia, como lo puede ser como Google, esta de Google Home, que es una plataforma pues que controla como la casa mediante la voz.
Bueno, Cami, ahí nos mencionaron bastantes cosas interesantes, pero pues frente a qué es inteligencia artificial, realmente todavía no hay un consenso en la definición. Y aquí cabe resaltar que este término, por supuesto, heredó algunas problemitas y discusiones en los que están inmersos tanto el término de inteligencia como el término artificial. Es decir, es posible que quedemos en aproximaciones al término toda la vida. Sin embargo, hay varios intentos. Por ejemplo, Minsky, uno de los científicos que mencionábamos ahorita en la convención de Dartmouth, dice que es la ciencia de construir máquinas para que hagan cosas que de hacer los humanos requerirían inteligencia. Pero acá también es muy importante reconocer cuáles son las propiedades de la inteligencia, es decir, no se refiere a cosas mecánicas únicamente, ¿cierto? No es una máquina que abra y cierre, digamos como una mano mecánica que abre y cierre, no, sino que también son aquellas que requieren conocer, entender y además comprender. Yo creo, Ana, que esta característica a veces a nosotros, para las personas es muy transparente, como ese tema de la inteligencia artificial lo vivimos a diario, ¿cierto? Desde las aplicaciones que utilizamos, desde el Google Maps y todo lo demás, solo que como no estamos viendo efectivamente a una máquina hacer esas tareas, sino que pasan como en el backstage, tras bambalinas, no estamos conscientes de ellos, pero nosotros convivimos todo el tiempo con ella. Totalmente. Además, para comprender la inteligencia artificial, pues como en eso que decís, porque hay unas técnicas también y hay unas, digamos, unas formas de hacer inteligencia artificial. Hay un video muy básico y muy bello, sí, bellísimo, muy bello, hecho por el youtuber Edu Sanz de Cabezón, que se dedica pues como a la divulgación matemática, o así llamaría yo a la vocación de su canal, que se llama Derivando, y plantea 3 características de la inteligencia humana, las cuales relaciona con la inteligencia artificial. Él menciona la autoconciencia, la creatividad y la capacidad del aprendizaje. Entonces, habla de esas 3 características con respecto a la inteligencia humana. Pero con respecto a la inteligencia artificial, dice que los grandes avances realmente de la inteligencia artificial están en este último campo, que es el del aprendizaje. Claro, Ana, y donde hay menos o nulo avance es en el de la autoconciencia, que es lo que pues, justamente produce el terror de que los robots podrían llegar a ser una nueva especie o pueden llegar a volcarse contra nosotros mismos, contra los humanos, ¿cierto? O incluso pues el tema del amor entre ambos, ¿sí? Aquí podemos ver películas como Her, que es de Joaquín Phoenix, que yo sé, Ana, que pues está entre tus preferidas, ya bastante lo hemos hablado, Ex Machina, Blade Runner y clásicos como Terminator y Yo Robot. Además del recomendado que les tendremos al final, que es una serie buenísima. El tema de la creatividad está como en el intermedio. Ya hay aplicaciones o dispositivos que generan expresiones, textos propios, melodías y hasta obras de arte como el software Painting Full, que por medio de la inteligencia artificial y los algoritmos toma inspiración de la web para generar sus propias obras. Pero ya vos nos dirás, Ana, ¿qué opinas sobre este tema? Vos desde el segmento de arte, que sé que por allá es como si uno punzara una cosita cada que se te menciona. El arte. No, pues obviamente yo estuve viendo algunos trabajos de Painting Full y son realmente muy impresionantes, ¿cierto? Pero pues creo que ahí también hace falta algo que en la historia del arte, bueno, eso es ya como un concepto muy clásico, se llama el aura de la obra. Posiblemente haga una imagen bella, posiblemente sea capaz de captar dentro de los algoritmos alguna, no sé, composiciones, armonías, unos elementos estéticos que sean bonitos al ojo y que cumplan con parámetros estéticos. Eso, pero posiblemente no transmita, puede que sí, cierto, como por casualidad, pero posiblemente no transmita absolutamente nada. Ahora, eso también pasa pues con los artistas, cierto, a veces transmiten un montón, a veces no logramos transmitir absolutamente nada. Estamos caminando por aguas muy pantanosas, Ana. Pero además es que también hay algo bello en el arte, pues como en esta parte de las, digamos como de las humanidades, o bueno, sí, en fin, las artes, que puede estar la literatura, la música, muchas expresiones, y es también esa parte de la personalidad del propio artista, ¿cierto? Que pone ahí como un sello, que posiblemente la máquina pues también lo haga en términos de lo que hablábamos como técnicos, pero no deja ver eso pues como interior, pues como de la expresión que se quiere dejar ahí. Y lo otro es que a veces el error también hace parte fundamental de la obra. Entonces ahí hay como unas, digamos como unas firmitas que el artista deja,
que yo pensaría pues también dentro de la ignorancia, porque estos son tecnologías en las que yo tampoco he profundizado mucho, que harían falta, pues que quedaría faltando como algo ahí, algo. Y acá quiero recordar también algo de lo que hablamos en estos días, Cami, es, ¿cómo es que se llama? El Valle Inquietante. Sí, el Valle Inquietante, ¿cierto? Y es que siempre queda faltando algo humano en lo que la Componente máquina genera, humanidad, sí. siempre, o sea, acá con el Valle Inquietante, como para que de pronto algunos escuchas sepan de qué se trata, son las máquinas que tratan de asemejarse tanto al ser humano, es decir, hasta de forma física, que llega a un punto en que se vuelven repulsivas, pues que ya uno no, o sea, son raras, uno ve como un vacío en la mirada, o los gestos son demasiado mecanizados, entonces uno no logra conectar como con esa máquina, ¿cierto? Entonces yo siempre creo que en las creaciones, o digamos en esa aproximación del robot al humano, siempre quedará haciendo falta algo que es como, yo no sé, como álmico, no sé qué será, pero queda haciendo siempre como falta algo. Ana, y por aquí también me acuerdas de algo que estuvimos hablando, ahora que estamos hablando de arte, que estamos hablando de robots, que estamos hablando de máquinas que casi son humanos, un recomendado que dejo acá para que lo vean de la serie Love, Death and Robots. Hay un capítulo que se llama Cima Blue que explora de una manera muy bonita y poética esta conexión máquina, arte y humanidad. Bueno, y retomando pues los libros, el tema, sí, para no irnos tan allá, hablando de otro libro recomendadísimo. Bueno, es más, lo usamos la vez pasada para hablar de la curva de la economía con la llegada de las nuevas tecnologías. El libro es ¿Qué haremos cuando las máquinas lo hagan todo? Aquí el autor refuta esta definición, ¿cierto? Acerca de la imitación de las capacidades humanas, pues considera que quedarse en la imitación es un enfoque incorrecto. Él, pues, en cambio, propone que la inteligencia artificial es una rama de la informática que se dedica a las máquinas que aprenden por sí mismas. Y la subdivide en inteligencia artificial estrecha, inteligencia artificial general y la superinteligencia artificial, ¿sí? La inteligencia artificial estrecha es aquella que es muy inteligente, pero pues dedicada a una sola función, ¿cierto? De hecho, se mencionaba como un ejemplo con Google Maps, ¿cierto? Que uno decía como, bueno, Google Maps podrá decirme cuál es la vía más corta, o Waze podrá decirme cuál es el camino más despejado, pero posiblemente no me sepa decir qué color o qué armonías de colores quedan más bonitas juntas, o no sé, pues como otro tipo de información más allá de los mapas está muy bien enfocada, muy bien calibrada, muy bien dateada sobre lo que pasa pues en las vías, ¿cierto? Pero nada más. Correcto, Ana, son muy buenos ejemplos de la inteligencia artificial estrecha, ¿cierto? Pero también tenemos la inteligencia artificial general, ¿cierto? Que es esa a la que pues le tememos, porque podría estar al nivel de los humanos, incluso en multifuncionalidad, y podría automejorarse y crear nuevas máquinas. Es a donde no queremos llegar, ¿cierto? la que nos da miedito, que de pronto se vuelvan mejores y se vuelquen sobre nosotros. Y que nos reemplacen. Y también tenemos la superinteligencia artificial, que es una que se superaría los límites de nuestro control. Es decir, obraría, aprendería y predeciría tan rápido que nosotros no podríamos tomar el control de ella. En el libro, el autor se cuestiona cómo podríamos apagar una máquina que va 10 o 1000 pasos por delante de nosotros, y esto genera bastante temor. Bueno, además, Cami, el autor, hace mención de varias características de la inteligencia artificial. Entonces, él propone unos componentes, que son 3. En este caso es un software que aprende solo. Ya hemos hablado mucho de que hay un aprendizaje automático de la máquina. Un hardware, obviamente, con una potencia de procesamiento masiva, que en este momento logramos tenerle, cada vez van mejorando, que tal vez en épocas pasadas pues no había posibilidad de tener unas máquinas con ese procesamiento, debían ser robustas y gigantes. Sí, ENIAC. En este momento tenemos máquinas muy chiquitas que logran ser tan robustas, y además cantidades exorbitantes de datos. Pero él también menciona, como dentro de todo esto, la inteligencia artificial, que los datos, incluso lo que nosotros decimos como en todas partes nos toman datos, en este momento posiblemente no haya la inteligencia artificial suficiente para procesarlos todos porque hay demasiada información. Y entonces él dice, como muchos datos sin inteligencia no son nada. No son nada.
Acá también él nos habla de una anatomía con la que cuentan los sistemas inteligentes, que es un poco uniformada, ¿cierto? Él dice, cada sistema inteligente debe ser distinto, ¿cierto? Posiblemente sea distinto, pero más o menos tienen esta misma anatomía. Entonces, primero dice que cuenta con usuarios. O sea, hay unos usuarios que van a hacer, como su nombre lo dice, uso de esta tecnología. Tiene una interfaz y un dispositivo, es decir, como, no sé, el sistema operativo de Windows y el celular, ¿cierto? Por decir algo, el sistema de Android y el celular, o el de iPhone y el celular. Además, tiene una lógica de aplicación, es decir, cómo debemos manejar este celular para poder hacer uso de él. Hay un flujo de procesos y acá es muy importante porque está la inteligencia artificial como tal, es decir, en ese flujo de procesos es donde se da la inteligencia artificial, donde están los algoritmos, procesos de automatización, aprendizaje, redes neuronales, etcétera. Es decir, todas las técnicas que además las pueden consultar en el video del youtuber que les mencionamos anteriormente, que él las menciona ahí. Tiene también un middleware, que es como un software que está intermedio en el proceso, y hay un ecosistema de softwares. Es decir, este ecosistema de software son enlaces a varios software mediante unas aplicaciones que facilitan funcionalidades específicas, ¿cierto? Pero ese middleware, que es el software que está en la mitad, lo que hace es precisamente el puente entre las aplicaciones y las redes. Entonces, ahí hay como un funcionamiento de proceso circular. Además de eso, están las bases de datos y, pues, es decir, donde se ingresan los sistemas de registros, etcétera, ¿cierto? Todo donde se van almacenando los datos que de pronto la inteligencia artificial logra recoger de la plataforma que sea. Y finalmente, pues una estructura que es la que le da forma a toda esta inteligencia artificial o a este dispositivo, más bien. La inteligencia artificial hace parte como el proceso, pero digamos al dispositivo en general. Pero algo, o sea, hemos hablado de características, hemos hablado de la anatomía, hemos hablado de la definición, pero algo de lo que no hemos hablado hasta el momento, Cami, es sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial y cuál es la realidad actual de la ciudad frente a este tema. Así que vámonos a la nota que J del Parque Biblioteca Nororiental nos tiene preparados y miremos a ver en qué vamos. Vamos. La inteligencia artificial ha dejado de ser una visión prospectiva de Alan Turing en los años 30 y ha escapado de las obras de ciencia ficción para colarse definitivamente en nuestras vidas, marcando un punto de inflexión igual o más importante de lo que significó el surgimiento de Internet. El Parlamento Europeo define a la inteligencia artificial como la habilidad de una máquina de presentar las mismas capacidades que los seres humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planear, permitiendo que los sistemas tecnológicos perciban su entorno, se relacionen con él, resuelvan problemas y actúen con un fin específico. ¿Y para qué nos puede servir la inteligencia artificial en nuestras vidas? Por ejemplo, los asistentes personales virtuales que usamos en nuestros teléfonos o computadoras nos pueden sugerir productos, restaurantes, hoteles, servicios o espectáculos según nuestro historial de búsquedas. En las finanzas, las tecnologías inteligentes ayudan a los bancos a detectar el fraude, predecir patrones del mercado y aconsejar operaciones a sus clientes. En la educación, los estudiantes podrán recibir alertas predictivas según sus notas y conocer nuevos cursos u ofertas personalizadas según sus gustos y desempeño. En lo comercial, permite hacer pronósticos de ventas al elegir el producto adecuado para cada cliente. Empresas como Amazon procesan datos como tendencias y ventas para identificar si algunos artículos tendrán éxito o no antes de su lanzamiento. En lo climático, se proyecta la creación de flotas de drones autónomos capaces de plantar millones de árboles al año y de realizar tareas para mejorar el medio ambiente. En cuanto al transporte, es muy útil a la hora de evitar colisiones o atascos en la vía. Tesla, por ejemplo, ha desarrollado un sistema gracias al cual sus autos se conectan y comparten la información entre sí para tomar decisiones en tiempo real sobre las mejores rutas. Y en cuanto a la salud, ya existen chatbots que por medio de preguntas relacionadas con los síntomas son capaces de realizar un diagnóstico acertado. La recolección de estos datos genera patrones que ayudan a identificar factores genéticos susceptibles de desarrollar una enfermedad. Actualmente, Medellín fue denominado como el primer distrito de ciencia, tecnología e innovación de Colombia y con esto la ciudad se presenta como la capital latinoamericana de la cuarta revolución industrial, avanzando en transformaciones territoriales desde las dimensiones físicas, mobiliarias, tecnológicas y culturales que permiten concretar un nuevo modelo de ocupación y desarrollo de la mano de todos los sectores de la sociedad.
La ciudad apuesta por mantenerse a la vanguardia en este campo y desde hace algunos años viene implementando avances tanto en el sector público como en el privado. Para ejemplificar, las cámaras de fotodetección que existen en la ciudad utilizan algoritmos de visión artificial para detectar los vehículos y las placas que infringen la norma, ayudando a reducir los accidentes de tránsito en un 17% según la Secretaría de Movilidad. También cuenta con un sistema de bioanalítica y reconocimiento facial compuesto por cámaras con análisis biométrico en 3D que tienen la capacidad de registrar 20 rostros por segundo y de enviar alertas automatizadas a los centros de operación de las autoridades competentes. Sin embargo, la implementación de la inteligencia artificial no solo está presente en el monitoreo y vigilancia de la ciudadanía. Entidades públicas como la Corporación Ruta N, adscrita a la Alcaldía de Medellín, anunció la realización de un acuerdo con el Instituto para la Automatización Robótica de Procesos e Inteligencia Artificial de Estados Unidos con el objetivo de brindar herramientas a la ciudad para crecer en una nueva economía de conocimiento global y a partir de ello promover un mejor futuro a sus habitantes que genere servicios avanzados en temas de automatización de procesos e inteligencia artificial al mismo tiempo que desarrolla nuevas capacidades de talento local en estas áreas de conocimiento. Y aunque haya voces como la del filósofo sueco de la Universidad de Oxford, Nick Bostrom, que anticipa que existe un 90% de posibilidades de que entre 2075 y 2090 haya máquinas tan inteligentes como los humanos, o la de Stephen Hawking, que aventura que las máquinas superarán completamente a los humanos en menos de 100 años, lo cierto es que lejos de convertirnos en obsoletos, la inteligencia artificial nos hará más eficientes y nos permitirá ejecutar acciones que nunca hubiéramos podido realizar debido a su complejidad, como explorar partes del universo totalmente hostiles para el ser humano. Nos muestra un panorama bastante esperanzador en esta nota. Sin embargo, no todo en la inteligencia artificial es color de rosa. Existen riesgos asociados a la seguridad, la falta de ética en la implementación, manipulación ideológica y sesgos en la información, hipervigilancia, entre muchos otros. Hasta el momento no hay una legislación definida. Cada país tiene unas leyes con respecto a delitos cibernéticos y cada plataforma tiene unas políticas de uso de las cuales debemos ser conscientes. Sin embargo, hay delitos o acciones frente a los que una posible víctima puede quedar desamparada o efectivamente queda desamparada, pues no sabe ante qué ente denunciar y probablemente no exista ni este ente ni la ruta y se quede pues como en un limbo jurídico al respecto, ¿cierto? De ahí que sea necesario comenzar a pensarse regulaciones que minimicen los riesgos de la inteligencia artificial. Con respecto a esto, Cami, existen unos principios de la robótica expuestos hace mucho tiempo por allá por Isaac Asimov, como en 1942 en un cuento que se llama Run Around, y que han sido pues como el referente para otras leyes, también las leyes de la robótica de Tilden y pues otras leyes que han salido, pero que más que marcos jurídicos realmente se quedan más como en los manifiestos éticos. No tienen ninguna aplicación formal, ni hay algo que las legisle. Nada, es como, o sea, vas a ser ético al momento de hacer inteligencia artificial. Muy idealista, pero la bendición y continuamos. Sin embargo, pues que esto es interesante, justo en abril de este año, un político español que se llama Iván García del Blanco, ahí en el Parlamento Europeo, propuso un proyecto de ley en el cual sí se proponen establecimientos tanto de principios éticos como obligaciones jurídicas, que esto es pues como lo más importante porque es lo que estamos diciendo, que no hay como algo jurídico a lo que uno pueda decir como esto que estás haciendo no se puede, si se puede, no. Claro, porque apelar a una autorregulación de la población es muy difícil, ¿cierto? Sí, no define como las consecuencias que puede tener, o sea, un marco ético no define las consecuencias que puede tener alguien que haga un mal uso de la inteligencia artificial. Ajá. O una mala aplicación o una mala implantación. Pero pero unas obligaciones jurídicas sí, claro, podría tener unas consecuencias. Entonces, por eso es muy importante. Y relaciona precisamente esos principios éticos y obligaciones jurídicas con el desarrollo, implantación y la aplicación de la inteligencia artificial. Ana, ya por allá habíamos escuchado en la nota que la Secretaría de Movilidad de Medellín había denotado un mejoramiento del 17% menos accidentabilidad en la ciudad y lastimosamente por normas o por leyes que imponen sanciones y todo lo demás. O sea, es triste, pero sabemos que al uso es como un primer contacto para poder, digamos, tener una ciudadanía autorregulada.
Sí, a veces hace falta como generar esa, digamos, como esas consecuencias Sí, de ciertos actos, sí. porque igual en la naturaleza humana habitan todo tipo de, digamos, de principios, de sensaciones, de pulsiones, entonces es importante. Incluso también el dinero promueve mucha corrupción, entonces ahí la inteligencia artificial frente a un desarrollador que sea bien teso y Claro. quiera recoger cierto tipo de datos, pues también es necesario que aplique. Sin embargo, pues como lo hemos dicho, mientras que está este marco jurídico, esas obligaciones, y como mucha la inteligencia artificial, ya lo habías dicho Cami, pasa desapercibida porque está de pronto en el transbambalinas. Sí. O sea, yo te puedo estar mirando acá y yo no sé si tienes algo implantado en el oído, cualquier cosa que esté tomando mis conversaciones, pues por llegar hacia el punto pues más paranoico. Entonces, O como... puede que sí, no sé. o puede que yo sea muy previsiva y lo esté sintiendo, pero... Puede que tengas otra IA que detectó esto que yo tengo ahora. Entonces, eso, hay cosas que nosotros no sabemos si nos están cogiendo los datos, si sí, si no, sí. ¿cierto? Si la lavadora nos está cogiendo las conversaciones, o sí, la aspiradora, yo ya puedo sacar. Si ese par de tenis del que estábamos hablando me lo refiere ahorita en Mercado Libre en Facebook. Exacto, a salir de acá pues como con camisa de fuerza, como paranoica, pero pues es como por decir que lo necesario, o sea, lo más necesario también, además de ese marco jurídico que claro, estamos de acuerdo Sí. en que se requiere, y pues el que propone Iván García Blanco es en la Unión Europea, ¿cierto? Su aplicabilidad es en la Unión Sí, Europea, sí, sí. pero ojalá pues Pero se difunda. Creo yo, Ana, que pues el Parlamento Europeo, como una organización de un índole peso. y de un peso tan significativo, muchas de las leyes o regulaciones en tecnología que se dan a nivel mundial parten de disposiciones del Parlamento Europeo. O sea, no es que digamos que no, lo que hacen allá solamente aplica para Europa, sino que se vuelven marcos de referencia para muchas otras legislaciones alrededor de la tecnología que se hace en todo el mundo. Sí, total. Pues es muy importante que se haga, sea quien sea, que sea lo haga sea. pronto. Sí, efectivamente. Y consciente, de una manera muy consciente. Totalmente. Entonces, ahí también hablábamos de que a pesar de que es ese marco jurídico, sí es importante continuar haciendo pues la pedagogía frente a los principios éticos, porque siempre será necesario, ¿cierto? Por lo mismo que te decía, yo Sí. no sé si en este momento se esté aplicando acá una inteligencia artificial, que yo puede que sepa que el computador me escucha, ¿cierto? Sí. Puede que sepa que el computador por la cámara me puede captar la imagen, lo que sea, pero puede que haya algo debajo de esta mesa o lo que sea que yo no sepa. Entonces, si la persona que implanta eso no tiene ética, pues estamos fregados, ¿cierto? No basta con ponerle la cinta enmascarada a la camarita del portátil. Enmascare todo lo que vea. Bueno, saliéndonos de la paranoia, no mentiras, hablando de más paranoia, hablando de principios éticos, entonces los vamos a mandar al recomendado que nos tiene Mariana de la Biblioteca Santa Elena el día de hoy. Es una serie buenísima, yo ya me he visto, creo que no me he visto la última temporada, pero sí me la he visto y me la he gozado, y es una serie donde se cuestiona, digamos, sí, un poco la inteligencia artificial, de eso va a hablar Mariana ahorita, pero además se cuestiona, a mi parecer, la naturaleza humana. El tema humanidad, claro, Totalmente. indiscutiblemente. Y no solamente frente a la implementación de las tecnologías, sino del papel del humano frente a la máquina. Sí. Que eso, pues frente a los propios robots, ese grado de empatía o no empatía, aunque pues obviamente eso es una ficción, pero aquí dejamos a Yo creo que Mariana. nos define en muchas cosas, en el accionar deliberado, cuando no hay una regulación, cuando pasa los límites de nuestras pretensiones. Es que acá pues nosotros ya mandamos al recomendado, pero nos quedamos conversando. ya los vamos a mandar, ya vamos a decirles cuál es el recomendado. Pero también dentro de esos principios que los pueden consultar, ¿cierto? Los principios que propone Isaac Asimov, los que propone Satya Nadella, yo ahorita creo que lo leí mal, Satya Nadella, y los de Tilden, ahí pueden encontrar también que hay una de ellas, no recuerdo cuál, dice que la máquina es una herramienta, Sí. pues será una herramienta siempre, y que la responsabilidad siempre del mal manejo o de lo que esa máquina pueda hacer Pasa por la humanidad. será el humano, exacto. Y también lo vemos en todos los capítulos de Black Mirror, Sí. que es otro recomendado, pues yo me imagino que muchos se lo han visto, habrán muchísimos que tampoco se lo han visto, pero recomendadísimo. Cada capítulo es una historia separada que da para hablar toda la noche. Total. Entonces, bueno, no, sin más, vámonos para el recomendado con Mariana. Nosotros nos despedimos el día de hoy. Muchas gracias a los que se conectaron y nos escucharon pues como todo este rollo, y quédense en el recomendado, que yo sé que si lo buscan les va a gustar.
Gracias a todos y gracias a ti, Ana, por estar nuevamente aquí en nuestro podcast Bibliolabs. Lo mismo a vos, Cami. Mucha suerte y chaito. Chao. Son muchas de las películas y las series que han tenido como tema principal la inteligencia artificial, productos cinematográficos que han puesto en duda nuestra existencia y el futuro de la humanidad como AI, inteligencia artificial, The Matrix, Blade Runner, Terminator, Odisea en el espacio y Yo Robot. Este tipo de películas y series pueden llenarnos de inquietud, incertidumbre y hasta miedo. Hoy en nuestro recomendado podcast Bibliolabs te contaremos sobre una serie que te apasionará a conocer más sobre la AI. Como final de la humanidad hemos visto plasmado en películas un mundo post-apocalíptico donde los zombies son los protagonistas. Pero ¿se han puesto a pensar en qué pasaría si en vez de zombies hubiera robots? Sí, robots creados por nosotros los humanos. Pues bien, la serie Westworld o Almas de Metal, que está basada en la película del mismo nombre de 1973, plantea un ambiente en un parque de atracciones futurista ubicado en el viejo oeste de Estados Unidos, lleno de androides cuya apariencia física es humana. Los visitantes de este parque se mezclan entre los androides, también llamados anfitriones, para cumplir sus fantasías más descabelladas. Esta serie del 2016, producida por HBO y creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy, cuenta con 3 temporadas, 2 de 10 episodios y 1 de 8 episodios. Desarrolla claramente una distopía incierta en la que los humanos están a disposición de los androides, además de desarrollar una crítica de la evolución del pecado y el nacimiento de la inteligencia artificial. Sin caer en más spoilers, te invitamos a que veas esta serie, imagines a través de ella y te sumerjas en el mundo de la inteligencia artificial.